El problema que tiene el país es una sala de máquinas infuncional. Tenemos una institucionalidad resquebrajada, destruida, producto del diseño de la arquitectura de poder que tenemos en la Constitución. Y ese diseño, que no es propio solo de Panamá, es el mismo problema que se repite una y otra vez en otros países de América Latina, es un diseño autoritario, en donde hay un presidencialismo exacerbado que coopta los otros órganos del Estado y las instituciones de control. Casi una monarquía electoral. La Constitución Nacional establece sus propios métodos de reforma. Estos no tienen un fin, son solo una herramienta. La constituyente paralela puede ser convocada de las siguientes formas: por el presidente, por la Asamblea Nacional o por iniciativa ciudadana. Sus condiciones. Sus efectos no son retroactivos. No se podrán alterar los periodos de funcionarios electos al entrar en vigencia la nueva Constitución. La constituyente originaria no es un método de reforma establecido en la Constitución. Tampoco tiene ninguna condición. El que la pida puede hacer lo que quiera. Las constituyentes tienen el grave inconveniente de que el ordenamiento jurídico y la estabilidad jurídica necesaria para invertir y trabajar quedará en suspenso hasta que se apruebe o rechace lo propuesto, con lo cual es predecible que ocurran paralización de inversiones, inestabilidad del Canal de Panamá, crisis económica, desempleo y más pobreza, así como pasó en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde este tipo de cambios constitucionales destruyeron sus respectivas economías. Y la propuesta del CONEP es una propuesta de reforma, porque lo importante al principio es que debatamos qué queremos hacer con la Constitución, más que el cómo. Claro. Porque si me pongo a discutir el cómo, les digo, ¿pero para qué? Pues lo lógico es primero discutamos qué. Primero saber a dónde vamos para ver cómo llegamos allá. Y el cómo se hace más fácil posteriormente cuando ya tú sabes y que tienes una meta para hacerlo. La propuesta del CONEP es tratar de aprovechar el cambio de gobierno para que con 2 asambleas se logre hacer la reforma. Desde hace años la Asamblea ha pagado una suma interesante por un sistema de votación electrónica que funciona pero nunca se ha aplicado. No se usa porque no desean que el electorado sepa cómo votan. Entonces esa representatividad no existe. Entonces la pregunta es cómo hacemos para que sea más representativa, que haya verdaderamente una democracia representativa en el órgano legislativo. Entonces eso nos lleva a 2 realidades. Por un lado, necesitas que la Asamblea debata los problemas cercanos al ciudadano, pero por el otro tú también necesitas que la Asamblea se enfoque en los temas nacionales que tienen un impacto, digamos, general. Y más allá de un circuito más allá de determinado. Tu comunidad. Entonces, esa mezcla de cosas requiere necesariamente una representatividad a nivel comunitario y una representatividad a nivel nacional o provincial. Y de allí las 2 cámaras. Una Cámara Alta que ve los problemas nacionales, integrada por diputados provinciales y nacionales, y una Cámara Baja integrada por diputados electos en circuitos uninominales solamente. No puede haber circuitos plurinominales porque no tienes representación, no sabes quién es tu representante. Obviamente eso es un cambio radical de la Asamblea. Ahora, eso no significa que puedan haber más o menos diputados. O sea, pueden seguir siendo los mismos 71. En la Cámara Baja. No, en total. En total. 51 abajo, 20 arriba, y el vicepresidente tiene el voto dirimente en la Cámara Alta. Un ejemplo. ¿Cómo le vendemos eso? O sea, ¿cómo convencer a la población de que esa no es la cámaras solución? no implica más diputados. Puedes tener la misma cantidad de diputados con 2 cámaras. 51 abajo, 20 arriba. Son 71. No necesita más. 10 provinciales y 10 nacionales en la alta y 51 de circuitos uninominales en la baja. Allí hay algunos problemas de representación que hay que definir, sobre todo por las poblaciones indígenas que requieren una representación y la población es relativamente pequeña. Entonces esas cosas hay que balancearlas de alguna manera, pero perfectamente se puede mantener esto dentro de cierto parámetro, ¿no? De 71 yo no veo ningún problema. Sería mejor si fueran más, porque es más difícil controlarlos. La propuesta, además del CONEP, elimina a los suplentes completamente en la Asamblea y elimina a todos los suplentes de todos lados. Los suplentes de la Corte también
y se eliminan los suplentes de la Asamblea. Cuando se da una vacante en la Asamblea por muerte o incapacidad permanente, otra elección. Otra elección. Como ocurre en Estados Unidos. Como y en la mayoría de los países. Y en la mayoría de los el países. tema de las dos cámaras también, lo que tú señalabas antes, todos los índices de institucionalidad indican que las repúblicas presidenciales, que son pocas en el mundo, no son muchas, que mejor funcionan son las que tienen dos cámaras. Son las que tienen los mayores índices de institucionalidad. Y las monarquías parlamentarias o constitucionales. Que es un diseño, pero es un diseño diferente pero... y lo que es comparable con nosotros, sin duda, las dos cámaras funcionan mejor. Una última pregunta. ¿Por qué mediante el sistema de reforma constitucional con dos asambleas, o que pudiera ser con dos legislaturas de la misma asamblea, que es posible, y un posterior referéndum, y no una constituyente? Que personalmente yo no le encuentro sentido a una constituyente, que es un camino para llegar a algún lado, pero si no sabemos a dónde vamos, no veo para... El CONEP tiene preocupación con una constituyente por un problema de inestabilidad e incertidumbre que puede parar la economía. Ese es el malestar más grande que hay. Una constituyente puede poner, generar incertidumbre incluso en el manejo del canal, porque el canal está regulado por la Constitución. Entonces, se abre todo en una constituyente originaria. Por eso, lo que dice el CONEP es démosle una oportunidad a la reforma, que si funciona, magnífico. Si no funciona, entonces discutamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero sin duda hay que resolver el problema institucional del país, porque no podemos seguir por ese camino y nos vamos a hundir todos.